Antes de que existiera Steam, el gaming en PC no era exactamente el paraíso que conocemos hoy. La piratería era brutal. No había sistemas de DRM decentes y los desarrolladores se las ingeniaban con prácticas ridículas como imprimir los códigos en manuales físicos para que solo los que pudieran avanzar fueran quienes tuvieran el juego original. Pero claro, los piratas empezaron a copiar también los manuales. Entonces los distribuidores empezaron a hacer manuales rojos con tinta negra que te jodían la vista solo con verlos. Pero una vez más, los piratas lograron copiarlos. Era un juego eterno entre el gato y el ratón. Del otro lado, teníamos los distribuidores que vendían en línea, desde su propio sitio web. Ellos creaban sus propios DRMs para que no les piratearan su juego. Pero claro, como todo, los piratas no se cansaron y lograron vencerlos. Los desarrolladores actualizaban sus DRMs y los volvían a piratear. Tal como todo, era un ciclo sin fin. Ahora, durante los siguientes minutos, te pediré que te imagines en este escenario. Estamos en 1999 y estás jugando unas partidas de Counter-Strike o de Quake o de cualquier juego multijugador que haya estado disponible durante la época. Todo no hay toxicidad, tampoco hay skins que valen más que tu casa, todo era felicidad. Hasta que ¡boom! En tu lobby llega un hacker y adiós, se acabó tu diversión. Estarás en un ciclo sin muertes de morir, respawnear, hasta que el hacker se le haga una buena idea salir de tu lobby y dejar de joder tu existencia. ¿Y qué hacían los desarrolladores? Actualizaban su juego para bloquear esos hacks. Pero bien, la pregunta es, ¿cómo actualizabas tú el juego cuando llegaba a esa situación? Bueno, pues tú entrabas al counter o al juego multijugador que tú jugaras, al mod, lo que sea. Pero un pequeño detalle, había habido una actualización el día después. Tú entras confiado y de repente, ups, error, conexión de protocolo incorrecta. Y tú como alguien que no entendía nada y encima estando en los 90s, tu única reacción solo quedaba ser ¿pero qué demonios pasó? Esto funcionaba ayer. Pues te tocaba buscar en un montón de foros qué había pasado hasta que descubrías que hacía falta una nueva actualización. Entendías, ibas a la página oficial de la desarrolladora y lo descargabas. ¡Yay! ¿Vamos a jugar? Pues no, niño tonto, no es tan sencillo. Recuerda que estamos a los finales de los 90, el internet era una miseria y los parches subían a servidores FTP, como FTP CD-ROM o sitios web dedicados. Tenías que navegar entre directorios de archivos, de actualizaciones pasadas, parches, hasta que encontraras la versión correcta del parche para tu versión correcta del juego que requería el servidor al que tú querías entrar. ¿Y cuánto tardabas en descargarlo después de la inmensa tarea de buscar? Pues si eras rico y tenías buena conexión, entre 1 a 2 horas. Y si no tenías tanta suerte, tal vez 1 o 2 días. Ahora imagínate si tenías 5 juegos que requerían alguna actualización. Te quedabas sin jugar nada toda la semana. Y lo peor, como no todo el mundo actualizaba porque muchos ni se enteraban, terminabas con jugadores de distintas versiones. Intentabas conectarte a un servidor y no podías porque tenías la 1.3, el servidor corre en la 1.5, tu amigo tenía la 1.4. Las versiones viejas de Counter-Strike usaban un viejo protocolo que quedó obsoleto cuando salió alguno nuevo. Muchos servidores dejaron de aceptar ciertos protocolos. Total, era un caos de fragmentación. Cada quien jugaba con lo que tenía disponible a la mano. Entonces, en esa época había 3 grandes problemas. Los hackers, que era un problema para los oteadores, pues porque robaban las ventas. Y actualizar un juego, que era una auténtica pesadilla para todos. Para los jugadores, porque no podían jugar. Y pues para los desarrolladores, porque los usuarios ya no estaban jugando su juego y llevaban una mala experiencia. Y pues ya no quisieran comprar más juegos. Pero entonces, un hombre con una idea, un hombre que ya tenía fama en los videojuegos, que ayudó a portar Doom desde el sistema MC2 a Windows, un hombre que fundó Valve junto con un amigo. ¿Quién fue ese hombre? Gabe Newell. Se puso a la mano con una nueva idea y creó Steam. ¡Yay! Pues no, niño tonto, eso no es el final feliz que estamos buscando. Steam no comenzó siendo el monstruo de los videojuegos que es ahora, donde en menos de 3 minutos ya descargas tu preciado juego. Steam empezó siendo bastante criticado. Valve decidió crear una plataforma que actualizara juegos automáticamente e implementara medidas contra la piratería y las trampas. Contactaron a varias compañías como Microsoft, Yahoo, Real Networks para construir un cliente con estas funciones pero todos lo rechazaron. Así que Valve comenzó a desarrollar su propia plataforma en 2002 bajo los nombres internos como Grid y Gazelle. Steam anunció su existencia en los Game Developers Conference el 22 de marzo del 2002 y se lanzó oficialmente el 12 de septiembre del 2003
Pero antes de ver por qué todos lo odiaron en su momento, veamos qué soluciones ofrecía. Número 1. Actualizaciones automáticas. Esto sí que lo solucionó de inmediato. Ya no tenías que buscar parches en servidores FTP, ni preocuparte por versiones incompatibles a partir de Counter-Strike 1.6, que fue el primer juego multijugador lanzado oficial en Steam en aquella época. Las actualizaciones solo estuvieron disponibles a través de Steam y se aplicaban automáticamente. Se acabó el infierno de buscar en algún foro random de algún chino que decía aquí está la actualización, o buscar en la página de la desarrolladora que no se llamaba como tú creías. Era todo un show y eso Steam lo vino a solucionar. Y otra cosa que también solucionó de una manera bastante rudimentaria fueron los hacks con Valve Anti-Cheat, también conocido por los amigos como el primer DRM desarrollado por Steam. El problema de los hackers en esa época era que cada hombre estaba por su cuenta, literalmente. Cada dueño de servidor necesitaba encontrar una forma de verificar que los servidores no tuvieran hackers, lo cual era un trabajo bestial y virtualmente imposible. Antes de Bug se usaba Punkbuster, un programa donde los admins de servidor podían tomar capturas de pantalla aleatorias de los jugadores y revisarlas con sus propios ojos para decidir si estabas haciendo trampa. Era justicia descentralizada, cada admin era un sheriff en su propio pueblo prácticamente. Que tú tienes tu servidor y juegan alrededor de unas 1000 personas que no podían ser monitoreados las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Los baneos iniciales eran solo de 24 horas, después se subieron a 72 horas, hasta que con Bug 2 en 2005 finalmente se volvieron en permanentes. Y cuando llegó Bug 2, Valve tuvo una brillante idea: retrasar los baneos. Para hacerlo entendible, cuando hay platos sucios en su casa, ¿ustedes lo limpian tan pronto se ensució el plato o deja que se acumulen unos cuantos para limpiarlos todos de golpe? Para limpiar esfuerzo, jabón, agua. Bueno, si ustedes son de los que limpian los platos tan pronto se ensucian, felicidades, son adultos funcionales. Ahora sí, para el 99% de la población normal que limpiamos los platos cuando ya hay una cantidad considerable, pues esto básicamente es lo que hace Steam. Cuando detecta algún nuevo hack, de ellos dejan que se propague, deja que esté un poco ahí, y cuando ya están bastante juntos, por así decirlo, los banea a todos. Porque de nada sirve que baneen un hack si todavía no se ha esparcido. Entonces así ahorraban esfuerzo y caían todos los tramposos a la vez. Número 3. También vino a solucionar la piratería. Steam asoció cada juego a una cuenta, así que si tú copiabas el juego de tu amigo ya no servía, porque esa copia ya estaba asociada con él. Valve quería hacer el DRM tradicional obsoleto. El problema, pues a las empresas ninguno realmente. Bajó mucho la piratería en su momento y subieron las ventas. Pero para los jugadores, pues en pocas palabras, mató el mercado de reventa de juegos de PC. Ya no le podías prestar el disco a tu amigo para que probara algún juego, o intercambiarlos, o incluso vender o comprar de segunda mano. Aunque suena anticuado, porque pues hoy en día prácticamente todo el gaming que en PC es digital, en su momento era una parte importante de la cultura gamer. Steam recibió un odio monumental. La plataforma fue recibida con un rechazo significativo de la comunidad gamer. Parecía que Valve estaba reemplazando los discos físicos y los navegadores de servidores con una forma glorificada de DRM. El momento más crítico fue el lanzamiento de Half-Life 2 en 2004. Para darles un poco de contexto, es como el GTA 6 ahora. Ese hype tenía Half-Life 2 en ese momento. Y Valve hizo Steam obligatorio. Para todos los que compraran Half-Life 2, tenían que tener su cuenta de Steam. Todos estaban comprando Half-Life 2 y cuando se lanzó, ¡boom!, Steam colapsó. Fue especialmente frustrante para quienes tenían la copia física. Piénsenlo un momento. Ustedes hacían una larga fila, pagaban su juego, regresaban a casa y pues no podían jugar porque requería autentificación en línea con Steam. Y en pocas palabras, Steam estaba en el séptimo círculo del infierno. Se estaba derritiendo de tanta demanda para poder jugar Half-Life 2. En 2004, la idea de que una experiencia de un solo jugador tuviera que ser jugada o desbloqueada remotamente, aunque tú tuvieras el disco que contenía todo el juego en tus manos, era vista de una forma, sinceramente, era una completa tontería. Incluso hasta nuestros días consideramos que es una completa tontería que un juego de un solo jugador requiera alguna autentificación en línea, porque tengo el disco aquí, ¿qué otra cosa necesitaría? Bueno,
Podemos aceptar problemas con servidores hoy en día, pues son juegos multijugador globales a una gran escala, pero estamos hablando de 2004 para un juego de un solo jugador. Fue el maldito SimCity antes de que SimCity existiera. Incluso después de que arreglaron los servidores, muchos jugadores experimentaron un bug de rendimiento que bajaba los FPS y causaba tartamudeo en el audio, que le tomó meses en corregir a Valve. Imagínenselo, tú compras tu juego, no puedes jugarlo los primeros días porque Steam está frito y vaya, ya puedes jugar, pero escuchas que todos hablan como que así. Pues no suena como una experiencia bastante agradable, la verdad. De 2003 a 2005, Steam solo era relevante para los juegos de Valve. No fue hasta que 2005, cuando Valve comenzó a firmar publishers externos, que el servicio empezó a cambiar. La estrategia de Steam en esos años era atraer juegos grandes como exclusiva de su plataforma para atraer a los usuarios nuevos y que fueran familiarizados con el entorno. Pero la jugada maestra fue su oferta a los desarrolladores. En tiendas físicas, imaginemos, no sé, algún Blockbuster, Target, no sé, Walmart, cualquier tienda de videojuegos que actualmente solo venden Funkos y vinilos, pues les hizo una oferta que no podían rechazar. Para que se hagan una idea, en ese tiempo los desarrolladores de videojuegos se llevaban solo el 36% de ganancias sobre sus juegos y el otro 64% se lo llevaban las tiendas de retail, o sea, esas tiendas a las que pues tú vas y lo compras. Bueno, imagínense, un juego de $50, el desarrollador ganaba unos $18. De 50, solo $18 eran para ellos. ¿Por qué? Pues por distribución, por el coste del anaquel, todo eso. Pero, ¿qué hizo Steam? La famosa oferta que nadie ha podido rechazar. 70% de los beneficios para el desarrollador. Steam solo cobraba el 30% de todo el coste del juego. Imagínense, de un juego de $50, el desarrollador se llevaba $35, casi el doble, solo $1 más para que fuese el doble de lo que se llevaban en las tiendas físicas. Y claro, pues Steam es digital, no necesita camiones para rellenar, no necesita anaqueles. La publicidad que le dan ellos en su plataforma pues es más, porque son público global, no invierten en impresiones, nada. Así que ese 30% era muy beneficioso para Steam, considerando que su inversión solo era tener el juego en su nube. Para 2007, Valve había convencido a compañías grandes del gaming como ID Software, Activision, Capcom, de que vender sus juegos en Steam era una gran idea, y silenciosamente había mejorado su calidad de servicio hasta ser casi a prueba de balas. A partir de ahí comenzó a traer pequeñas pero grandes y significativas actualizaciones que lo hicieron imbatible. Por ejemplo, copiaron el sistema de logros de la recién nacida Xbox, fueron pioneros para ofrecer almacenamiento en la nube. Imagínense qué molesto era para ese momento. Tú tenías algún juego, ya estabas a punto de pasarlo y no sé, supongamos que te mudabas o te robaban la computadora con la que tú estabas jugando y perdías todo ese proceso. Pues si usabas Steam como tu launcher, ya no pasaba porque ellos te guardaban un respaldo de tu partida y podías jugar. Sé que actualmente suena algo como tonto porque todos los juegos, o sea, todas las plataformas ya ofrecen ese servicio, pero les repito, estamos hablando a principios de los 2000, o sea, genuinamente eso fue una gran innovación. Entonces también agregaron el workshop para mods en el marketplace para compraventa de objetos y las famosas ofertas de temporada que te hacen comprar 47 juegos que nunca vas a jugar, siendo que, por cierto, dato curioso, los mods fueron el 20% del sustento de Valve en su momento. Todo esto porque tenían una forma de trabajar con los modders. Cuando Valve veía un mod que tenía éxito, ellos no es como que lo dejaran estar. Ellos le ofrecían de, oye, trabaja con nosotros y le hacemos un juego al mod. Estos juegos que vienen basados de mod ya no entraban en el 70-30 porque Valve ya les metía mano, sino que entraban con un muy beneficioso 50-50, que honestamente para los modders está bien porque pues no cobraban por el mod y ya recibir el 50% de algo está bastante bien. O la otra opción que tenían los modders, si les interesaba hacer su mod a algún juego, era pagar la licencia de Valve, que no era precisamente económica, $200,000. Pero ustedes pensarán, ¿qué tan buena idea es contratar a modders que pues como tal no tienen alguna experiencia seria en la industria? Pues yo les diré que les salió de huevos. Nombraré ciertos juegos que comenzaron como mods o proyectos independientes con el motor de Valve y ahora mismo son leyendas del mundo de los videojuegos. Portal, Team Fortress, que ya era un mod de Quake que era competencia de ID Software.
O sea, agarró un mod de la competencia y dijo, eso se ve bien, vamos a traerlo por acá. Y decidieron comprarlos. También Left 4 Dead, Dota, eterno padre del LoL. Y cómo olvidar esa máquina de toxicidad, especulación de mercado que todos amamos. Counter-Strike también nació de ahí. Pero Valve no se conformó con dominar el software, sino que Gabe Newell tenía una pequeña idea. Que Valve fuera como Nintendo, por decirlo en pocas palabras. Quería que su empresa no solo desarrollara juegos, sino que también creara el hardware con el que se jugarían esos juegos, para así crear experiencias únicas. Y así empezó una saga de experimentos de Valve bastante curiosos en el mundo del hardware. Comenzando con las Steam Machines en 2015. En 2013, Valve anunció las Steam Machine, pequeñas computadoras gaming diseñadas para la sala de estar con su propio sistema operativo, SteamOS, basado en Linux. La idea era competir directamente con PlayStation y Xbox. El problema fue, pues, todo. SteamOS no estaba listo cuando se anunció, tenía demasiados bugs y le faltaban funciones. El lanzamiento se retrasó de 2014 a noviembre del 2015. Había múltiples fabricantes como Alienware, Zotac y CyberPower, cada uno con diferentes especificaciones y precios que iban desde los $500, lo que sale una consola actual, hasta los $5,000. Entonces sí que había, como que no se pusieron bien de acuerdo esos tres a la hora de hacer las consolas. No era ni la flexibilidad de una PC, ni la simplicidad de una consola. Se vendieron menos de 500,000 unidades. Para 2016, la mayoría de los fabricantes dejaron de venderlas. Gabe Newell mismo reconoció años después de que el hardware estaba impulsado no era del todo completo. Fue un fracaso rotundo, pero como veremos, Valve aprendió de cada error. Y junto con la Steam Machine nació el Steam Controller. Era raro, pero querido. Junto a la Steam Machine llegó este control bastante raro. Tenía dos trackpads hápticos en lugar de los joysticks tradicionales que tienen las consolas de Nintendo, los de Play y Xbox. La idea era hacer que los juegos de mouse y teclado fueran jugables desde el sofá. La recepción fue mixta, algunos lo amaron porque eran sumamente personalizables y otros lo odiaron porque pues era extraño no tener los joysticks donde básicamente toda nuestra existencia ha habido joysticks. Así que Valve dejó de fabricarlo alrededor del 2019 y liquidó el inventario en $5 más o menos. Se agotaron en una hora. Steam en 2015 sacó el Steam Link, el mismo año donde sacó la Steam Machine. El Steam Link era un dispositivo de $50 que permitía transmitir juegos de tu PC a cualquier televisor de tu casa en 1080p. Bastante bien para la época, era simple, barato y funcionaba bastante bien para su momento. Irónicamente, muchos creen que el Steam Link compitió directamente contra la Steam Machine y fue una de las razones por las que fracasaron. ¿Por qué compraría el nuevo PC o consola que había sacado Valve? Si yo tengo mi PC armada y si compro el Steam Link, lo conecto a mi tele, ya puedo jugarlos. Era simplemente un sinsentido, se canibalizaron entre sí mismas. Pero, aunque fue discontinuado, aún sobrevive como una aplicación para teléfonos y Smart TVs. Y entonces, llegó probablemente el mayor triunfo de Steam a la hora de meterse en hardware. La llegada del Steam Deck. Anunciado en 2021 y lanzada en febrero de 2022, es básicamente lo que las Steam Machines debían haber sido, pero en formato de Nintendo Switch y con esteroides, y lanzada directamente por Valve. Era un experimento raro que funcionó. La Steam Deck es una consola portátil que corre SteamOS y puede jugar tu biblioteca completa de juegos en Steam. Es como, pues sí, una Nintendo Switch con esteroides y para tus juegos de PC. Y esta vez Valve aprendió de sus errores y la fabricaron ellos mismos directamente. Así que controlaron el precio y se evitaron uno de los mayores errores de la Steam Machine, que era que cada compañía que desarrollaba su Steam Machine le pusiera el precio que quisiera. Y Proton, su capa de compatibilidad entre Windows y Linux, haya funcionado lo suficiente para que los juegos que estaban diseñados para Windows corrieran en Linux sin ningún problema. Se consolidó como la consola portátil de PC más exitosa del mercado. Se estima que genera alrededor de $2,000 millones de anuales. Y en noviembre de 2025, Valve anunció una nueva iteración de las Steam Machines diseñadas internamente junto con un nuevo Steam Controller y el Steam Frame como parte del ecosistema del hardware más amplio. La historia del hardware con Valve es bastante rara, la verdad. Entre tropiezos y aciertos, pues es lo que hay. Aunque las Steam Machines hayan sido un pequeño tropiezo,
no cabe duda de que la Steam Deck es un paso en la dirección correcta que está tomando Valve en el mundo del hardware. Steam pasó de ser un launcher que todos odiábamos en ese lejano 2003 a tener más de 1.000 millones de cuentas registradas en 2023 con 147 millones de usuarios activos mensuales para inicios del 2025. Es la historia de una empresa que tuvo razón antes de tiempo, que resolvió 3 grandes problemas que recordarán que mencioné en este video: actualizaciones, hackers y piratería, que sobrevivió al odio de su propia comunidad, que fracasó en hardware, aprendió y mejoró, y que en el camino transformó la industria entera del gaming en PC. Hoy no puedes pensar en jugar en una computadora si no es con Steam, y todo empezó porque 2 ex empleados de Microsoft fueron a visitar a un tipo de ID Software que amablemente les regaló el código fuente del motor de Quake. De un código fuente prestado a un imperio de $10,000 millones. Nada mal, Gabe, nada mal.